Dios les bendiga grandemente a cristianos y amigos que me escuchan a través de este medio. El Señor sea con ustedes. La paz, la misericordia y el amor sea con todos los cristianos en el mundo entero, ¿verdad? Voy a dar un mensaje de parte de Jesucristo, ¿verdad? Yo considero que según la palabra, ¿verdad? Nunca te voy a hablar según lo que yo creo, ¿verdad? Nunca te voy a hablar palabra de Dios para sembrar cizaña, ¿verdad? Nunca te voy a hablar para contender, nunca te voy a hablar palabras ociosas, ¿verdad? Ni tampoco te voy a hablar palabras que lleven un tipo de opresión oculta, ¿verdad? Eh, yo considero que siempre que mientras exista el mundo, vamos a vivir entre el medio de la maldad y el medio y vamos a vivir entre el bien, ¿verdad? Que, como te digo, es más la maldad que se vive en el mundo que el bien, ¿verdad? O sea, hay más malas obras en el mundo que el bien. Hay más violencia en el mundo que el bien, ¿verdad? Yo recuerdo que antes, eh, en las casas, o sea, por decir, yo vengo de familia cristiana, ¿verdad? Bueno, yo recuerdo que antes en las casas se podían dormir con las puertas abiertas, ¿verdad? O sea, hacía tanta calor que las personas se podían dormir con las puertas abiertas, ¿verdad? Bueno, hoy en día nadie se duerme con las puertas abiertas. Todo mundo cierra las puertas. No hay quien se duerma con las puertas abiertas. Y eso todo lo hemos platicado y todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Por causa de que la violencia y la maldad ha crecido en desenfreno en todas partes del mundo, ¿va? Persecución contra los cristianos, angustia contra los cristianos, contra la gente inocente, gente violenta se mata unos a los otros, ¿va? Y todo mundo se cuida uno de los otros, ¿va? De manera que siempre que exista este mundo, siempre va a haber la necesidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que el ser humano o el hombre o el cristiano sea protegido a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Es tan sorprendente a veces que el mismo Dios de paz, el mismo Dios de misericordia, dice, te advierte, dice que te cuides aún dentro de la iglesia de Cristo. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo, ¿eh? Como lo he dicho en otros videos, la única iglesia verdadera que existe en el mundo entero es la iglesia de Cristo. No puedes hallar otra iglesia verdadera, ¿eh? Esto de que ahorita hay muchas religiones, ¿verdad? En el mundo entero. Cuando yo crecí, yo esto te lo digo porque a mí esto me lo inculcaron y me lo enseñaron desde niño y yo lo investigué y lo comprobé con la Biblia que la iglesia de Cristo es la iglesia verdadera. Bueno, en todas las predicaciones antes se predicaba que la iglesia de Cristo era la única verdadera, que no había otra. Y los hermanos que predicaban estaban bien firmes en eso, pero firmes. Tanto era su firmeza que pues uno llegaba a creer en eso, ¿verdad? Pero como dice el apóstol Pablo, yo pues no solamente creía de oído, sino que la nobleza te hace que investigues a comprobar en esto que es verdadero, a ver si es cierto que la iglesia de Cristo es la verdadera. Bueno, la iglesia de Cristo es la verdadera, ¿va? Bueno, ahorita hay mucha violencia, hay muchas religiones, hay mucha maldad. Ya los hermanos predicadores ya no quieren decir que la iglesia de Cristo es la verdadera, porque no quieren problemas, ¿va? Porque en ellos no hay ya la confianza que había antes, ¿va? Ya no existe esa paz. De manera que si tú ahorita le dices a un hermano, la iglesia de Cristo es la verdadera, no, puede haber otra. Y yo me quedo pensando, ¿qué onda con ese cambio, va? Bueno, ¿por qué ya dejaron de insistir? Por la violencia que hay en este mundo. Porque ya son demasiadas las religiones que han salido, que allá hay un temor. Ya la paz de Cristo no está en ellos para poder decir con toda seguridad, como lo hacían antes, que la iglesia de Cristo es la única verdadera, ¿va? Y que así lo es, ¿verdad? Bueno, eh,
en esta hora, ¿va? Te voy a hablar qué es la paz y qué es el amor, ¿va? Y a qué se refiere Jesucristo cuando dice, mis pasos dejo, mis pasos os doy, ¿va? Que Cristo te dé la paz en este mundo no quiere decir que tú nunca vas a pasar por angustias. Tú como cristiano vas a ser atribulado. Yo como cristiano voy a ser muy atribulado. Tú como cristiano vas a sentir angustia. Yo como cristiano voy a sentir angustia, ¿va? Que Cristo te deje la paz no quiere decir que no vayas a sentir miedo, que no te cuides, que no seas precavido y que no te andes con cuidado y que te cuides. La Biblia dice, cuídate aún dentro de la iglesia de Cristo de los perros y de los malos obreros, ¿verdad? Bueno, en la iglesia de nosotros, ¿verdad? Hay un siervo, para no decir nombres, ¿verdad? Pero hay un siervo de Dios, un hombre que es un hombre de Dios, ¿verdad? Y que es un hombre que toda su vida se entregó a Dios y que hasta el día de hoy lo sigue haciendo, ¿verdad? Y ha sido fiel a Dios y no se ha apartado de Dios, ¿verdad? Es como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Porque es un hombre que entregó su vida a Dios, ¿verdad? Bueno, a ese hombre nadie se lo esperaba. Le dio se dice que se le dio una enfermedad, un ataque de nervios, ¿va? Bueno, yo me pregunto qué es un ataque de nervios, ¿va? Bueno, investigando o entre las pláticas que los mismos hermanos decían, bueno, se decía que por el exceso de preocupaciones. De tal manera que cayó enfermo por muchos días y hasta su estado físico fue extremadamente delgado, ¿va? O sea, un cambio físico extremadamente delgado por causa de una tribulación que él pasó, ¿va? Bueno, te digo, como cristianos, aunque tú seas muy valiente y aunque Dios te haya dejado la paz y Cristo te haya dejado la paz, no quiere decir que nunca te vas a angustiar, no quiere decir que nunca te vas a preocupar, no quiere decir que nunca vas a sentir miedo o que no sientas cierto temor, ¿va? Yo me pregunto, bueno, este hombre le pasó una tribulación grande, de tal manera que hasta su cuerpo se deterioró, de manera que estaba irreconocible, ¿va? O sea, el día que a mí me lo enseñaron por una foto, porque se había ido de aquí y cuando lo vi no lo pude reconocer. O sea, te soy sincero, no lo pude reconocer. Me lo enseñaron y cuando yo lo vi, yo pregunté, pues, ¿quién es? ¿Va? O por qué me lo enseñan, no lo pude reconocer. O sea, te soy sincero, no lo pude reconocer, ¿va? Hasta que me dijeron, es tal hermano. Y me quedé sorprendido. O sea, no tienes una idea de lo sorprendido que cómo que ser, qué le pasó. Y ahí me empezaron a platicar, ¿va? Sufrió como un tipo de nervios o como un tipo de ansiedad. Bueno, yo me pregunto, ¿dónde está la paz de Dios? ¿Dónde está mis pasos dejo, mis pasos doy? ¿Por qué te preocupa? ¿Dónde está la confianza de Dios? Bueno, no es que no confíe en Dios, no es que no haya paz en Él, sino que en este mundo los cristianos tenemos un enemigo muy fuerte, que es cruel y es sin misericordia, ¿va? Lo cual atribula a muchos cristianos. Un ejemplo es Job. Imagínate cómo el estado de Job. ¿A poco tú crees que Job estaba como si nada? No, o sea, yo estoy como si nada, hombre. Pues, no, o sea, Job estaba angustiado, triste, preocupado. Dice, pero él tenía la paz, la seguridad, la confianza que si moría, iba con Dios. O que Dios lo podía sacar de esa situación, ¿verdad? Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó, ¿verdad? Bueno, el enemigo, dice, no tiene misericordia. Dice, mientras el enemigo le quitó a su esposa, a sus hijos, le quitó todo lo que, de tal manera que lo dejó en la nada y todavía con una enfermedad. Y se dice que este hombre vivió angustiado, o sea, preocupado, ¿verdad? Clamando al Señor, ¿verdad? Por una parte, el diablo se goza por hacerle eso a los cristianos o al pueblo santo de Dios, ¿verdad? Bueno, pero Dios no. Aunque Dios lo permitió, a Dios le duele, a Dios le preocupa, Dios te está cuidando, Dios te está vigilando, Dios está al pendiente para darte fuerzas y darte consolación. Bueno, lo mismo sucede con este hombre, que es un siervo de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Bueno, él pasó por esa difícil situación. Dice que, bueno, se oyen comentarios, ¿verdad? Te digo, eso es lo que yo escuchaba de algunos hermanos, ¿verdad? Que ataques de nervio lo atacaban. Llegó a estar a ese grado
dar cuenta que pues, su físico es ser gordo. Bueno, o ancho se puede decir, bueno, en extremidad adelgazó. Bueno, se dicen que por las preocupaciones. Bueno, yo me pregunto dónde está la paz de Cristo. Yo me pregunto dónde está la confianza en Cristo. ¿Qué te preocupa? No que Cristo sea en ti. Bueno, Cristo sí está en Él. Sí hay paz en Él. Pero que Cristo esté contigo y que la paz sea contigo no quiere decir que nunca vas a pasar por una tribulación. No quiere decir que nunca vas a sentir miedo. No quiere decir que nunca vas a estar angustiado. Antes de yo hacerle esas preguntas, yo nomás te estoy haciendo esa pregunta para hacerte reflexionar. Yo jamás, cuando yo lo vi, lo primero que a mí me vino a la mente, que Dios tenga misericordia de él, que Dios lo cuide. Yo jamás pensé, ¿y dónde está la confianza de Cristo? ¿Dónde está? Debes de confiar en Cristo. ¿Por qué se preocupa? ¿Qué le preocupa? Yo nunca dije, no que Dios y que no sé qué, no, nada. ¿Por qué? Porque los que comprendemos, los que somos amorosos, los que creemos en Dios, somos misericordiosos, ¿va? Y acompañamos a las personas, hermanos de la iglesia de Dios, las acompañamos en su dolor, las acompañamos en sus angustias. Sabemos que están pasando por una situación difícil, no vamos a golpearlo, no vamos a desanimarlo. ¿Dónde está la confianza de Dios, hermano? ¿Dónde? Debes de confiar en Dios. ¿Dónde? Oh, hermano, o sea, debes de acobijarlo. Si tú sabes que está pasando por una angustia y que está pasando por algo fuerte y pesado, oye, yo sería un malvado, yo sería un mal obrero. Es que no confía en Dios, por eso le pasó eso. Pues está así porque, a ver, ¿por qué se preocupa? Porque eso le pasa por no confiar en Dios. No, hermano, o sea, eso es crueldad, hermano. O sea, eso es sembrar cizaña en un hermano, en vez de estar con él, cobijarlo, orar por él. Yo en ese tiempo muchas veces oraba por él, y yo decía, hombre, Dios lo puede restaurar, y Dios lo puede, porque muchos decían que esa situación ya no iba a salir, y que jamás iba a volver a predicar. Algunos decían que ya era su retiro, y que jamás iba a poder, yo oraba por él, o sea, no, pues pero de corazón sincero, que ojalá que se recupere, o sea, siempre ha sido un hombre de Dios, de manera que eran tantos los comentarios que muchos decían que no, que ya nunca jamás iba a poder a volver a recuperarse. Bueno, hoy en día ha dado predicaciones, aún en su vejez, aún de que pasó esa difícil prueba, ha dado buenas predicaciones, y ha dado todavía muy buen consejo de parte de Dios, como lo hacía antes, recuperándose. Su cuerpo se recuperó, te digo, el deseo mío siempre fue que fuera restaurado en su salud y pudiera volver a dar un consejo. Bueno, hoy en día está entre nosotros otra vez, y cuando muchos, yo sé que mucho pueblo de Dios pues oraba por este hombre, y que Dios nunca lo abandonó. Bueno, lo que te quiero dar a entender es que cuando Dios te dice mis pasos dejo, mis pasos doy, no quiere decir que nunca te vas a tribular, que nunca te vas a desesperar, que nunca te vas a angustiar, que nunca vas a tener miedo, que no vas a andar precavido, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos de andar con mucho cuidado, sabiendo que tenemos un enemigo que quiere eliminarnos y haciendo daño. El día que nos toque morir, pues ese día, como el mundo dice, cuando te toca, pues te toca, cuando no te toca ni aunque te pongas, bueno, no porque vayamos a morir, no porque tengamos la vida eterna, quiere decir que vamos a andar como si nada, o sea, cuídate, mientras puedas cuidarte y continuar en este mundo, hazlo, pero cuídate porque hay personas malas, incluso en la iglesia de Cristo. Eclesiastés 4. Pero hay hermanos que cuando tú pasas por una tribulación, cuando tus enemigos, opresores, te rodean, te sitian, en vez de ayudarte, se le unen a ellos y empiezan a sembrar cizaña. Es que, ¿dónde está tu confianza? Y a veces ni siquiera es cierto, confías tú, no, es que en vez de te quiere hacer sentir que estás loco. O sea, no, es que ¿qué es eso de que andas alucinando? O sea, te dicen que alucinas. O sea, nomás fíjate el grado de crueldad de una persona que se dice ser hermano y que está colaborando con la opresión, el engaño de Satanás, en vez de cuidar al pueblo de Dios.
te digo, o sea, como cristiano, nadie se salva de la angustia, nadie se salva del miedo como cristianos, ni siquiera el rey David, ni el Señor Jesucristo, que fue el más valiente, ni ellos se salvaron de la angustia, ¿va? Pero qué crueldad de los hermanos, que en vez de estar con ellos en su angustia, ayudarles y cuidarlos de su opresor, ¿no? Prefieren unirse al opresor y todavía hacerlos sentir más mal, y todavía sembrar cizaña y tratarlos de desanimar en vez de animarlos, ¿verdad? Porque no comprenden misericordia, dice el Señor Jesucristo. No pueden comprender lo que es misericordia. No tienen piedad y son crueles, ¿verdad? Eclesiastés 4. Y te digo, ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, ¿va? O sea, cuenta por decir, yo decidí cambiar mi vida, y yo sé que estamos pasando por tiempos difíciles, pero muchos lo niegan. El diablo los hace que mientan porque no hay paz en ellos y no hay temor de Dios, ¿va? Ellos ocultan todo lo malo que está pasando, toda la guerra en la que estamos viviendo, ellos la ocultan. ¿Por qué? Porque no hay una paz en ellos que ellos le puedan hacer frente a Satanás, ¿va? De los cuales estamos sitiados ahorita, ¿va? Pero como en ellos no hay paz, no hay seguridad, en vez de hacerle frente a Satanás, se le une a hacerle daño a un inocente, ¿va? A oprimir a un inocente, por la falta de confianza en Dios y por no tener paz. Los he visto hacer actos abominables a Dios, ¿va? Y luego después hablan de confianza, de amor y paz, y cuando yo los he visto unirse a Satanás y hacer actos de maldad, porque no hay una confianza y no es cierto que hay una paz en ellos, ¿va? Porque por temor a perder la vida, a despedirse de este mundo, prefieren unírsele a Satanás, ¿va? Y antes se unen a Satanás para sembrar cizaña sobre su presa, ¿va? Sobre su víctima, sobre un cristiano, ¿va? Eclesiastés, te digo, y esto siempre ha pasado desde hace mucho, ¿va? Eclesiastés 4. Y la mayoría de ellos no es que no sean hombres de Dios, sí son hombres de Dios, pero no pudieron confiar en Dios, ¿va? No tuvieron esa paz de Cristo para no unirse a Satanás y para no hacer todo lo que Satanás les ordenaba. Pero como había en ellos miedo, temor, digo, es válido el temor y es válido el miedo, ¿va? Pero que eso no te aparte de Dios, no te le unas a todas las peticiones que Satanás te pide. Pero antes se unieron, hicieron todas las peticiones que Satanás les ordenó, todas. Obedecieron mejor las órdenes del diablo que las órdenes que están escritas en la Biblia, porque no había una paz en ellos. Te digo, o sea, mi mensaje es nada más de edificación, ¿no? Para que meditemos bien sobre nuestros caminos, ¿no? Que Dios no puede ser burlado. Por eso no se dice nombre, ¿no? Nada más se da un mensaje, dice, el hombre no puede engañarse a sí mismo, ni Dios puede ser burlado, ¿no? Para que se pongan a meditar, para que nos pongamos a meditar sobre vuestros caminos. No sea que Dios se enoje por la hipocresía, por el engaño, por la cizaña y por la maldad, y seamos destruidos por querer aparentar algo que no estamos haciendo, ¿eh? Eclesiastés 4. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Es como decir, observo yo, pertenezco a la iglesia de Cristo, observo toda la violencia, todas las abominaciones, toda la maldad que se hacen y todavía lo niegan, todavía dicen que no va. Antes se unen a tu opresor, antes se unen a tu angustiador, antes se unen al engaño y a la mentira y luego lo niegan. Y luego te quieren hacer ver como que estás loco, ¿eh? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener
quien los consuele. Es decir, en vez, cuando ven a alguien que la bestia se lo está devorando, te digo porque yo hasta he escuchado a algunos que dicen, no, es que si tu vida corre peligro, pues no te vas a arriesgar, ¿va? O sea, he escuchado líderes, predicadores que lo han dicho delante del pueblo de Dios, ¿va? No, o sea, es que ya si tu vida corre peligro, pues ya no te vas a meter, ¿va? O sea, nomás para que veas que no es mentira lo que te estoy hablando o predicando, y que te estoy hablando conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿va? Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, de los cuales tú no hiciste nada por defenderlo. Antes te uniste al opresor. Y todavía lo quisiste juzgar que estaba loco o que estaba mal, ¿va? Cuando estaba pasando por una situación difícil. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Es decir, ahorita pues estamos sitiados de diablos, gente poderosísima, o sea, gente que sin que tú te des cuenta te pueden matar, y te pueden mandar a matar sin que tú te des cuenta. Bueno, cristianos hoy en día, por no tener paz, por no confiar en la vida eterna, por no confiar en Cristo, se han unido a los opresores porque los han visto fuertes. A algunos los he escuchado decir, no sabes ni quiénes son, no sabes ni con quién te metes. A otros los he escuchado decir, no sabes ni cómo te va a ir, porque ya vieron su fuerza, ya vieron su poder, ya vieron su grandeza. En vez de permanecer firmes en Cristo, en vez de defender al oprimido, no. Antes se unieron al opresor, a sus enemigos del diablo, obedecieron todas sus órdenes, dejaron que la bestia se devorara al débil y al oprimido, ¿va? Y no metieron las manos y no hicieron nada, ¿va? Pero a veces hasta se vanaglorian, ¿va? Y cuando en verdad no han tenido la confianza en Dios. Fuimos puestos a prueba para ver quién sale vencedor y quién le da la espalda a Dios, ¿va? Quien los consuele, y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y no hicieron nada. Y para ellos no había consolador. Antes de consolarte, antes de justificarte, antes de seguir la justicia, preferimos unirnos a tu opresor y que no haya consuelo para ti. Y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y es una realidad, o sea, haz cuenta, si tú te quieres hacer el de la vista gorda, dice que no estamos viviendo violencia o que no estamos viviendo persecución o angustia, pues difícilmente vas a vencer sobre ellos, ¿va? Antes te les vas a unir a ellos, ¿va? Siendo soldado de Cristo, ¿va? Un soldado de Cristo, por nada del mundo se despega de Cristo, por nada. No quiere decir que no faltes a la iglesia, no. Que permanezcas en obediencia sin cooperar nada que sea malo o nada que dañe o nada que le cause un mal a un cristiano, a ninguno, de ninguna parte del mundo, ¿va? Ser soldado de Cristo es estar unido a la justicia, no a la injusticia. Pero sucede que a veces a la impía la defienden más que al siervo de Dios, ¿no? A veces prefieren más estar del lado de los opresores o obedecer más a los opresores que a la justicia, que es el Señor Jesucristo. Salmos, y te voy a leer muchos versículos en donde todos los siervos de Dios pasaron por angustias. Pues te digo que este hermano que yo conocí, lo primero a mí que se me viene a la gente es que Dios le vuelva a dar salud, ¿va? Y muchas veces oré por él, ¿va? Teniendo el deseo que fuera restaurado, ¿va? Cuando yo escuchaba de la mayoría que ahí se iba a quedar, ¿va? Y que de ahí no iba a salir, ¿va? Bueno, yo creo que por todas las oraciones de los santos y todos los que tuvimos el deseo de que fuera restaurado, bueno, esos son los soldados de Cristo, los que no se unen al opresor, los que no se alegran de la crueldad que Satanás le está haciendo pasar a un siervo de Dios, ¿va?
sino que antes los que somos soldados de Cristo, dice, nos unimos a los que pasan por una angustia, ¿va? Y los animamos, les deseamos que salgan de esa situación y los fortalecemos. Y por nada del mundo andamos cooperando con el opresor o con las artimañas de Satanás, ¿va? Para hacerle daño a uno que es de nuestro propio ejército, ¿va? Teniendo en cuenta que Dios no puede ser burlado, ¿va? Y que eso es lo más serio. Hoy miraba una serie de Moisés, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que Moisés dice, ¿verdad? Te digo, tal vez no diga así en la Biblia, pero sí es real, ¿verdad? Dice, tengo un jefe que es bien exigente, ¿verdad? O sea, bien exigente, dice, y que si tú no haces lo que a él le agrada, dice, a Dios, dice, no tanto la humanidad, sino que Dios puede acabar con esas personas, dice, que fingen hacer justicia y no lo hacen, ¿va? Más antes se unen a los opresores, ¿va? Salmos 10. Imagínate yo decir que yo soy siervo de Cristo, soldado de Cristo, y luego ver al hermano que pasó por esa difícil situación, y luego, ¿a dónde está la confianza, hermano? Pues, si no que la paz la paz os dejo y la paz os doy, pues no. O sea, me uno en él, en sus lágrimas, me uno en él para cuidarlo y protegerlo, ¿va? Y darle ánimo, ¿va? Y desearle y pedirle a Dios que él pueda salir de esa situación, ¿va? Pero no, o sea, ahorita en la actualidad, lamentablemente, ya hay malos obreros en las iglesias de Cristo, ¿va? Hay buenos obreros también, ¿va? Hay muchos buenos obreros, ¿va? Pero ya Satanás ha convertido a muchos en malos obreros, ¿va? Personas que quieren andar en apariencia como si estuvieran haciendo justicia, ¿va? Te saludan y te bendicen, te desean el bien, dice, pero en el culto de su corazón, dice, te desean la muerte y te desean eliminar. Por eso se le unen a los opresores, ¿va? Salmos 10, 6 y 7. Dice, algunos piensan que tú nunca debes estar preocupado en este mundo, que tú nunca debes de andar con temor, ¿va? Que tú nunca te debes de cuidar, ¿va? No. O sea, Dios te dice que seas precavido en este mundo. Dios te dice que te cuides. Dios dice que tengas cuidado. Vivimos en un mundo que está lleno de maldad, ¿va? Dice, aquellos, dice, que creen que nunca deben de cuidarse y que nunca deben de temer y que creen que siempre debe ser paz todo, dice, pues están en el error, ¿va? Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Es decir, nunca se cuida. Nunca le pone un freno a su maldad. Pues no tengo yo por qué andarme cuidando de nadie, me vale. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Es decir, si aquí dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Es decir, si tú no eres una persona honesta, si tú no eres una persona justa, cuerda, inteligente, tú piensas que nunca te va a alcanzar el infortunio. Hermano, es que nunca debes de cerrar la puerta, hermano, y que nunca debes de tener miedo, tú ves para allá y no. Debes de andar con precaución en este mundo. Y cuidado, estamos en un mundo lleno de maldad. Mas sin embargo, el que piensa sin inteligencia, sin cordura, hermano, es que ¿por qué te angustia? No debes de angustiar, no debes de hacer eso, no, hermano. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Es decir, las personas que son inteligentes y prevenidas y se cuidan, dice, se previenen, dice, de evitar algún tipo de desastre o desgracia. Esa es la gente inteligente, prudente y que se cuida y que confía en Dios, ¿va? Pero no porque Cristo te dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, o no tengas temor, no quiere decir que ya para todo, no, pues ya me voy a dormir con la puerta abierta, va. Pues a ver, yo te digo a ti, quita la puerta de tu casa. Cuando andes en tu carro y que vayas a un supermercado o que vayas a una tienda, deja abierto tu carro. No le eches llave. ¿Para qué le eches llave? No uses ningún cerrojo en tu puerta.
No, o sea, como quiera, aunque vivamos en este mundo y confiemos en Dios, debemos de ser precavidos. No creas que nunca te va a alcanzar el infortunio. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Es decir, sabe que estás pasando por una situación difícil y se hace el que no sabe nada. Sabe que estamos pasando por una guerra y dice que no es cierto. Sabe que te están atribulando y te dice que eres tú, que es tu mente. Sabe que estás pasando por una difícil situación, inclusive sabe que pretenden tu vida y te dice, no, es que estás mal de la cabeza, va. O es que es tu pasado, es que es tu mente. Dice, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejeción y maldad. Bueno, en otra versión dice de esta manera, ¿va? Su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Es que, o sea, sabe la situación que un indefenso, que un pobre, que por causa de la palabra está pasando una tribulación, por causa de la justicia, por causa de seguir la justicia y por causa de hablar la verdad, ¿va? Y sabe que tiene enemigos y sabe que pretenden su vida y le hace creer que no es cierto. Es que es tu mente. O sea, se une al opresor, al engaño, a la mentira. No, es que eres tú, es que debes de confiar en Dios, es que no debes ser así. O sea, su boca está llena de maldiciones, de mentiras y de ofensas. Sus palabras ocultan opresión y maldad. Yo creo que cuando yo vi a este hermano así, me sorprendió tanto, ¿va? Al verlo así tan flaco. ¿Va? Bueno, ¿cómo voy yo a empezar a decir? Es que eso le pasó por mal. Es que eso le pasó porque soberbio. No, pues, ¿cómo? O sea, si yo soy soldado de Cristo, me le uno a Él, lo protejo, oro a Dios para que lo cuide. No me le uno a su opresor, no me le uno a sus angustiadores, no me le uno a que lo hacen que se mortifique, porque todos en este mundo nos mortificamos, todos. No hay quien no se mortifique en este mundo, no hay quien no se angustie en este mundo. Aún el rey David dice que era bien valiente, aún a él se angustiaba en este mundo. El hombre más valiente que ha existido en el mundo es el Señor Jesucristo, aún él se angustiaba en este mundo. Pero cuando Dios dice no tengas miedo, te está dando a entender que no te hagan retroceder, que Satanás no te haga participar en sus engaños, en sus mentiras, en sus opresiones. Eso es no tener miedo de permanecer firme en la palabra. Miedo lo vas a sentir, angustia lo vas a sentir, la opresión de Satanás la vas a sentir, pero aquel que no se deja intimidar, que no se deja vencer por el miedo, que no se deja vencer por la angustia, el que permanece en la paz, dice, nada lo mueve en este mundo, nada lo mueve. No se une a los engaños del opresor, no se une a la confusión, no se une a que maten a un inocente, ¿va? No se une al engaño, no oculta opresión sus palabras, sino que hay honestidad en él, ¿va? Sobre el caso que llevamos, ¿va? O que estamos viviendo, ¿va? Yo nomás hago esta pregunta: ¿cuánto tiempo tienes ocultándolo? ¿Cuánto tiempo tienes aparentando que no pasa nada? ¿Cuánto tiempo tienes colaborando con Satanás? ¿Cuánto tiempo te tiene mintiendo y ocultándolo todo? Nomás ponte a pensar, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿por qué? Si eso no tiene nada que ver con la justicia, no tiene nada que ver con la paz y no tiene nada que ver con el confiar en Dios. Yo digo, ¿por qué no te les has puesto? ¿Por qué nunca les has dado contra? ¿Por qué nunca te les has puesto? ¿Por qué te le uniste si eres soldado de Cristo? ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi paz? Yo puedo tener miedo, pero no tengo que dejarme de vencer por el miedo y unirme a Satanás. Yo puedo sentirme angustiado, pero no me voy a dejar vencer por la angustia. Voy a buscar la ayuda de Cristo, la ayuda de Dios, y voy a vencer a mi enemigo, aunque pase por angustia.
teniendo paciencia y permaneciendo fiel, sin moverme, no andando en apariencias, haciéndole creer al pueblo de Dios que estoy haciendo justicia, cuando en realidad las cosas estás haciendo lo contrario, injusticia, uniéndotele a nuestro enemigo Satanás. Filipenses 3:2. Fíjate aquí lo que dice el Señor Jesucristo. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros. ¿A poco dice el Señor Jesucristo? Ándate ahí como si nada, no seas precavido, no pasa nada, nunca te va a alcanzar el infortunio. No. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros en las iglesias de Cristo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque yo no veo aquí al Señor Jesucristo diciendo, ándense en todos como si nada, ¿no? Dice, ándate confiando en Dios, ándate guardando la palabra de Dios, ándate precavido, ¿va? No creas que nunca te va a alcanzar el infortunio, cuídate. Filipenses 3:2, guardaos de los perros, de los que están fuera de Dios y fuera del reino de los cielos, de los que no tienen parte con Dios, de los que no les interesa nada. Guardaos de los perros, de los cuales dentro de las iglesias hay muchos que están como falsos hermanos y que no son de Dios y que mutilan, oprimen, persiguen, inclusive matan a cristianos en las iglesias de Cristo. No creas que es una fantasía, es una realidad. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros en las iglesias de Cristo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Una advertencia, cuídate. No creas que el infortunio nunca te va a alcanzar. Filipenses 1:28. Pero ante todo esto que pasamos, el Señor demanda que no haya temor en nosotros, que no dejemos de hacer el bien, que a pesar de que nuestras vidas corran peligro, dice, a pesar de eso tú permanece fiel, sin cooperar en la mentira, sin cooperar en el engaño, sin unírtele al opresor, fiel en la palabra del Señor. Eso es confiar en Cristo, eso es tener paz y eso es permanecer en Dios. Y eso es el soldado de Cristo. Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen. Es decir, toda la gente que nos tiene sitiados y que nos tienen rodeados y los que tú mientes, que dices que no es cierto y que te hacen mentir, bueno. Y en nada intimidados por los que se oponen. No te dejes intimidar por ellos. No andes obedeciendo sus órdenes. No andes cumpliendo todas sus órdenes con temor. Cumple con temor las órdenes del Señor Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer. Y en nada intimidados por los que se oponen, por todos los que te ordenan, todo lo que haces, y aún has hecho cosas abominables. Algunos hermanos han cooperado con Satanás en hacer cosas abominables, porque se dejan intimidar por ellos. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Es decir, Satanás los ha hecho mentir, los ha hecho inclusive que tuerzan cosas de las Escrituras para sembrar cizaña y para hacer pecar inclusive al pueblo de Dios, ¿va? Esto sucede en muchas iglesias de Cristo, ¿va? Sucedía en el principio, continúa sucede ahorita, ¿va? Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es Dios. Es decir, todo aquel que permanece sin cooperar en las artimañas del diablo, sin participar en nada engañoso,
en nada que haga daño a un cristiano, dice, todo aquel, dice, que no se deje intimidar y permanece fiel, ¿va? Como Daniel, ¿va? Que a Daniel se le dijo, si tú sigues orando, te vamos a meter al foso de los leones, ¿va? Pues dime tú, ¿a poco eso no es causa de miedo? Pero Daniel no se dejó intimidar. Bueno, lo mismo sucede con los 3 jóvenes. Si ustedes no adoran a la estatua, los vamos a arrojar al horno de fuego. Bueno, ¿a poco eso no es causa de miedo? Vas a perder la vida. Bueno, los 3 jóvenes no se dejaron intimidar, no oraron, ¿va? Bueno, lo mismo sucede en el tiempo de ahorita. Estamos rodeados de diablos, estamos rodeados de gente perversa, gente que no respeta la vida, ¿va? Bueno, a muchos cristianos los han hecho errar, a muchos cristianos los han hecho colaborar en sus artimañas, ¿va? Porque no han tenido una confianza en Dios, porque no han tenido el valor, la consagración en Cristo para poder hacerle resistencia y frente y decir, no lo hago, no participo, ¿va? Antes se le han unido, ¿va? Amando más a este mundo, dice, que las cosas de Dios. Porque cuando tú amas más este mundo, el diablo te hace participar en obras abominables porque no quieres perder la vida, ¿va? Porque, no, pues ya, y luego si me matan, y luego si ya no vivo, no. Nadie está diciendo que no te cuides y que no seas precavido, ¿va? Pero que aún así en esa situación tengas el valor de confiar en Dios, ¿va? Yo me pregunto, ¿lo has hecho? Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios, ¿va? Mateo 14:22. Enseguida, bueno, lo que está sucediendo en la actualidad, lo que está sucediendo ahorita en la actualidad, lo que estamos viviendo los cristianos y las iglesias de Cristo es esto. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Bueno, ahorita lo que estamos viviendo los cristianos es esto, que el mar, nuestros enemigos los diablos, están azotando con todo contra nosotros los cristianos, contra las iglesias de Cristo, porque estamos viviendo un tiempo en donde se quiere darse a conocer el reino de Satanás, que es 666, y la serpiente, ¿va? Para eso están azotando fuertemente contra los cristianos, ¿va? Contra las iglesias de Cristo, ¿va? Esto es lo que está pasando en la actualidad, ¿va? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, ¿va? Bueno, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, que eso es lo que yo te digo que un cristiano hace cuando ve que las olas están azotando a los cristianos y que los diablos los están haciendo pecar, porque los están haciendo que se hundan en el mar al colaborar con sus engaños, sus opresiones y sus mentiras. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Es decir, estaba un olaje tremendo. Estaba a la braveza del mar, a todo lo que da, como ahorita lo estamos viviendo, ¿va? En las iglesias de Cristo, ¿va? Y le dijo, ven.
y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, nuestro enemigo, el diablo, y de los que estamos rodeados, la gente que se oye en las teles, las que se oyen por los celulares, las que nos tienen sitiados por todas partes del mundo, no nomás en Monterrey, va, en todo el mundo, los que son diablos, va, los que sirven a lo que no sirve para nada, a Satanás y a la marca de la bestia 666, lo cual el mundo ya está viendo cómo someter al mundo entero a esa marca, va. Pero muchos cristianos ni cuenta se dan, creen que es algo sectario, creen que es algo real, cuando aún la Biblia lo dice, va. Pero al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es decir, ahorita como estamos viendo una situación difícil, dice, el mar, el caos, el mar siempre ha sido caos, siempre. Bueno, han hecho unas cosas tan ridículas que Satanás les pide. Y luego cuando Satanás les enseña a ser genios en la mentira, en lo que hacen, a ocultarlo. No, mira, tú di que lo haces por esto, y tú di que cuando haces unas ridiculeces, y lo hacen por temor a Satanás, y lo hacen porque los tiene Satanás en su dominio, cuando ellos tienen el poder de vencerlos por medio de Cristo, pero no han querido porque no se han consagrado y no quieren obedecer al Señor Jesucristo. Antes ocultan las maldades, las mentiras, el engaño y las perversidades que están haciendo, ¿va? Teniendo miedo, sometiéndose a Satanás. Pero al ver el fuerte viento, empezaron a obedecer. ¿Qué hacemos? Pero al ver el fuerte viento, empezaron a colaborar en sus mentiras, engaños, incluso en asesinatos contra cristianos inocentes. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Dice, ¿por qué dudaste? Es decir, aquí Dios, Cristo comprende que todos los cristianos, porque inclusive Cristo dice que nosotros tenemos un Dios de misericordia y de comprensión, dice, porque dice que Él también pasó por las tribulaciones que nosotros pasamos, ¿va? Entonces Él nos comprende, ¿va? Eso es lo que es un cristiano, ¿va? Cristo comprende que tú a veces vas a tener miedo, pero lo que no está permitido por Cristo es que tú te empieces a desviar del camino, que tú empieces a colaborar con Satanás, que tú empieces a colaborar con todas esas personas que se oyen en la televisión, ¿va? Y que andan por todo Monterrey, ¿va? Y que por los medios, ¿va? Y que te dicen qué hacer, te dan órdenes, te dicen haz esto, haz el otro, y tú colaboras con ellos porque por temor, por miedo, ¿va? Bueno, Cristo te dice que en medio de este fuerte viento que estamos viviendo, de este olaje, dice Cristo, no colabores con ellos. Ellos se tienen que convertir a ti, no tú a ellos. Pero muchos empezamos a tener miedo. Te digo, el miedo está permitido, ¿va? El que tú te sientes angustiado está permitido, ¿va? Lo que no está permitido es que te le unas a Satanás. Aquí el significado de cuando Pedro se empezó a hundir es porque Pedro se les empezó a unir al mar. Dice, en vez de confiar en Cristo, ¿va? En vez de, te digo, no es que sea pecado que tú tengas miedo, ¿va? Sino que es pecado que tú te dejes vencer por el miedo. Es pecado que tú te dejes vencer por la angustia, ¿va? Pero aquel que confía en Cristo, aunque el mar esté bien fuerte, sigue practicando la justicia, no colabora en nada que sea desagradable a Cristo, ¿va? De manera que permanece fiel y no se hunde en el mar, ¿va? Pero aquellos que, por decir, yo he escuchado predicadores decir, no, es que tú no sabes ni con quién te estás metiendo, no sabes ni quiénes son. Bueno, ya con eso ya me está declarando que les tiene miedo, que ya sabe quiénes son, que ya saben de lo que son capaces, que ya conocen su fuerza. Ah, es que tú no sabes ni con quién te estás metiendo. Yo me pregunto, ¿y tú no sabes quién es Dios? ¿Y tú no confías en Dios? ¿Tú no has visto el gran poder de Dios? ¿No confías en lo que está escrito en el Antiguo Testamento, lo que puede hacer Dios por la iglesia de Cristo? ¿Por qué te le unes a ellos? ¿Por qué les tienes miedo? Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es decir, muchos, cuando pasamos por una difícil situación como la que estamos pasando ahorita, muchos, en vez de confiar en Dios, dice, empiezan a hacer cosas desagradables a Dios, ¿va? Cosas desagradables, empiezan a manchar sus vestiduras
porque no tienen confianza en Dios, ¿va? Y temen a Dios, ¿va? Inclusive muchos, dice, han torcido las escrituras por temor a Satanás y han dicho cosas que no deben de decir en frente del pueblo de Dios, ¿va? Mintiendo y engañando al pueblo de Dios, ¿va? Como si Dios pudiese ser burlado, ¿va? Nomás para que te fijes, cuando uno no confía en Dios y cuando uno tiene miedo, lo que Satanás te hace hacer, ¿va? Te digo, esto es algo que sucede en diversas iglesias, dice, en donde estamos sufriendo persecuciones por Satanás, ¿va? Y nomás es para que te pongas a reflexionar, para que meditemos en vuestros caminos, ¿va? Y te decidas si vas a confiar en Cristo o no vas a confiar en Cristo, ¿va? Si vas a hacer el bien o no vas a hacer el bien. Si vas a seguir la justicia o no vas a seguir la justicia, ¿va? Si te vas a apartar de Dios o vas a permanecer en Dios, ¿va? Porque la Biblia dice, muchos están aquí, dice, reunidos en la iglesia de Cristo, dice, pero muchos, dice, ya han muerto. Otros están dormidos, ¿va? Y otros, dice, están siendo devorados por Satanás, ¿va? Y si tú te consideras una persona o hermano que está firme y que no has manchado tu vestidura y que estás yéndose adelante, bueno, así sigue. Te animo a que así sigas y que tú animes a los demás, que tú consueles a los demás, que tú les des una palabra de edificación a los demás, ¿va? A que vayan adelante junto con nosotros. Te digo, esto que yo estoy diciendo es una exhortación. Dice, si tú consideras estar bien, pues sigue adelante, ¿va? Pero si tú, no se dicen nombres, no se dice nada, nomás se dice para que reflexiones, ¿va? Porque no es con la intención de exhibir a las personas, no es con la intención de hacerlos sentir mal, ¿va? Sino que recapaciten y que no jueguen con Dios y que no tomen las cosas a la ligera, las cosas de Dios, que Dios es serio, ¿va? Dios, el ejército de Dios es mucho más poderoso que cualquier cosa en el mundo, ¿va? Aquel que quiera destruir el templo de Dios, dice, Dios lo destruirá a él, ¿va? Una, porque nosotros los cristianos no hacemos nada malo, ni le hacemos daño a la gente, ¿va? Incluso este mundo existe gracias a que existen las iglesias de Cristo en el mundo entero. Si no existieran iglesias de Cristo en el mundo entero, este mundo perecería y dejará de existir. Gracias al cristianismo, el mundo todavía sigue funcionando y todavía tiene vida. Porque el día que ya no el mundo ya no quiere nada con el cristianismo, este mundo se va a acabar. De manera que un cristiano, dice, no le hace daño a la humanidad, al contrario, el cristianismo siempre colabora para lo mejor del mundo, para lo mejor. Es decir, el cristiano es la clave de que el mundo siga existiendo. El cristiano es la sal, el sazón de que este mundo tenga sentido, de que siga funcionando, ¿va? El día que se quite el cristianismo, dice, pues ya no va, este mundo ya no va a tener sal, y lo que no tiene sal, pues no sabe bien, ¿va? De manera que no va a ser del agrado de Cristo y va a terminar con este mundo, ¿va? Así es como va a ser el fin del mundo, ¿va? De la misma manera, los cristianos, gracias a los cristianos que hay en el mundo entero, gracias a ellos, este mundo es sazonado y este mundo tiene sentido y este mundo funciona. Gracias a todos los cristianos y a las iglesias de Cristo que existen por el mundo entero, ¿no? Pero aún así tenemos que a veces soportar las tribulaciones que nuestros enemigos nos causan, aunque nosotros no les hacemos ningún daño, ningún mal. Antes, como cristianos, hacemos un bien tanto a cristianos y no cristianos. Eso es lo que hace un cristiano, ¿no? Y como el cristiano es bueno, Dios tiene misericordia del mundo entero, nomás por los cristianos. Y esperando que Cristo, esperando Dios que a otros que todavía no son cristianos puedan venir al arrepentimiento, ¿no? Pero en medio de este mundo en la cual estamos, por la voluntad de Dios, dice, tenemos que soportar las aflicciones y la crueldad de nuestros enemigos. Aunque ellos se porten así, todavía nosotros tenemos que mantenernos firmes haciendo el bien, confiando en Dios, sin movernos a hacer el mal o a pecar.
Salmo 34:6. Yo a veces en la iglesia donde me reúno, he visto cara a cara a la opresora, a mi enemiga, al diablo, en la iglesia de Cristo. O sea, la he visto frente a frente, a la que me ha causado tantos males. No puedo hacer nada. Porque un cristiano no se venga. Un cristiano no hace justicia por su propia mano. Un cristiano confía en Dios. Todo se lo deja a Dios. Imagínate cómo me siento yo. O sea, imagínate cómo me siento yo de ver a la responsable, a la engañadora, a la fraudulenta, a la mentirosa, a la hija de Satanás, dice, a la que tantos males me ha causado, dice, y no poder nada porque lo tienes que dejar todo en manos de Dios. Tienes que confiar en que Dios te puede librar del poder de esa perra, al menos como dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, la invitación es que a pesar de eso tú sigues adelante. Muchos hermanos se han ido de las iglesias de Cristo, muchos, porque ven la injusticia, ven la crueldad de muchos hermanos, ven que no siguen la justicia, ¿va? Y terminan por yéndose, terminan por alejarse de la iglesia de Cristo. Bueno, yo te animo a que no hagas eso, ¿va? O sea, que tú siempre permanezcas fiel, ¿va? Porque no todos los cristianos son malos, ¿va? A algunos el diablo los vence, pero a otros no, ¿va? Y el mandamiento de Cristo es que siempre nos perdonemos y que nunca te dejes de congregar, ¿va? Siempre tienes que permanecer fiel en la congregación sirviendo a Cristo, ¿va? O sea, teniendo la confianza de que si dice, hay un canto, dice, cuando veas, dice, que otros, dice, son arrastrados por la crueldad de Satanás, por el engaño de Satanás, dice, tú sigue fiel, permanece fiel, ¿va? Hay un canto que dice, ¿va? Que dice que cuando tú veas a hermanos, dice que el diablo los está arrastrando, que el diablo los está engañando, dice, tú permanece fiel. Aún así, dice, tú permanece fiel, ¿va? Tú sigues haciendo la voluntad de Dios, ¿va? Y ten en cuenta que ni yo ni tú vas a ser el único. Hay muchos, a veces creemos que estamos solos, ¿va? Por la crueldad de Satanás, ¿va? Pero la verdad es de las cosas que Dios dice, hay 7,000, dice, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a la bestia de 666, la cual está operando ahorita por el mundo entero, ¿va? Y muchos se le quieren tapar, ¿va? Y muchos no quieren decir nada, ¿va? Dice Cristo, no tengan temor. Si ustedes ven a algunos de sus hermanos que están siendo arrastrados por el engaño y la hipocresía de esa marca o de Satanás, dice, ustedes sigan al frente, ustedes siguen derechito, ¿va? Tengo 7,000 reservados, dice, que no han doblado su rodilla a la marca de la bestia 666, ¿va? Que ya está operando, ¿va? O sea, están empezando a salir, y eso siempre ha existido, desde los tiempos de Cristo, ¿va? Así es como en Apocalipsis dice que se identifica, ¿va? Pero ahorita están empezando a salir ya al público, a la luz, ya sin temor a operar el oculto. Ya no quieren operar el oculto, ya quieren establecer un gobierno, dice, en todas partes en el mundo. O sea, lo que te quiero entender, quieren someter a lo más que puedan de gente, incluyendo cristianos, ¿va? Por eso tú ves a muchas serpientes en el mundo entero, que mucha gente se está tratando la serpiente, demonios, y ves mucho la marca 666 a muchas partes donde quiera que va, ¿va? Y mucha gente entregada a los demonios, ¿va? Porque está creciendo ese reinado, ¿va? De manera que crece más la tribulación hacia los cristianos, y algunos cristianos van a ser arrastrados por el engaño de esas personas, ¿va? Pero tú, aunque tú veas eso en tu congregación, tú tienes que permanecer fiel en Cristo. Fiel, fiel. Salmos 34:6. Te digo, o sea, hay muchos versículos que en donde Dios, en donde están escritos, en donde los siervos de Dios están pasando por una angustia, ¿va? Y nosotros los soldados de Cristo, dice, los cobijamos, estamos con ellos, los animamos a que salgan adelante. Pero qué crueldad de aquel mal obrero, dice, que todavía que sabe que estás pasando por una angustia, te dice que como que no estás viviendo tu mente, ¿va?
Y te dice que no es cierto, va. Y luego te dice, ¿y dónde está tu confianza en Dios, va? En vez de cobijarte, va. En vez de protegerte, en vez de defenderte, va. No, se le une al opresor, va. De lo cual la Biblia dice, cuídate de los perros, dice, y cuídate de los malos obreros que ya hay en las iglesias de Cristo, va. Dice la Biblia, dice, muchos aparentan justicia, muchos aparentan amor, muchos aparentan lealtad a Dios, muchos dicen ser siervos de Dios, dice Cristo, pero por sus frutos los vas a ver, va. Entonces cuando tú dices, oye, pues yo no me puedo engañar a mí mismo, yo sé lo que pasa en mí y sé lo que estoy viendo, ¿va? Y tú sabes que pasas alguna angustia, ¿va? Y luego te empiezan a decir de que estás mal, ¿va? Y tú dices, oye, Cristo dice, por sus frutos los vas a conocer, ¿va? Por sus frutos, por su maldad, su opresión que ocultan, su engaño, su cizaña, y se te das cuenta que parecen un árbol bueno, dice, pero en realidad es malo, porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, y un árbol malo, dice, no puede dar frutos buenos, ¿va? Y te digo, cuando el mar hace sentir su fuerza a la iglesia de Cristo, dice, muchos, dice, empiezan a ser arrastrados y vencidos por el diablo. Pero todavía quieren aparentar ante el pueblo de Dios que están haciendo el bien cuando ya están haciendo el mal. Salmos 34:6. Este pobre, fíjate lo que dice la Biblia, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Eso es lo que hace Dios. Este pobre, dice, estaba abatido, estaba angustiado por la fuerza del opresor de Satanás, de sus enemigos. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y fíjate cómo es Dios, fíjate cómo es Cristo. Y lo libró y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pero los malos obreros no actúan conforme a Dios. Es decir, los fariseos decían ser hijos y descendientes de Abraham. Dice Cristo, ¿y por qué no hacen las obras de Abraham? ¿Y por qué están contra mí? ¿Y por qué se han vuelto mis angustiadores? ¿Y por qué se han vuelto mis opresores? ¿Y por qué pretenden mi vida? Y todavía los fariseos le decían, es tu mente, ¿quién quiere matarte? Tú tienes demonio. Tú algo estás mal en tu mente, como que ocupas pastillas, como que algo está mal en ti. Estás loco, nadie te hace nada. Dice, demonio, ¿quién quiere matarte? Dice, Jesús le decía, dice, ustedes pretenden matarte. Es tu mente, que eres tú, ¿va? Dice, bueno, dice, si ustedes estuvieran a favor de Dios, estuvieran a mi favor también, ¿va? No se unirían a mis opresores, ¿va? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Eso es lo que hace Dios y eso es lo que hace un soldado que está unido a Cristo. Lo que Cristo hace, también hace el soldado de Dios, ¿verdad? Pero ante todas estas cosas que pasamos, tribulaciones, dice que Pedro, dice que el apóstol Pablo, dice que cuando él empezó a aplicar la palabra, dice que él andaba con mucho miedo y temblor, ¿va? Bueno, Dios y los que seguían a Dios lo animaban, lo iban fortaleciendo, ¿va? Y lo iban animando, dice, porque pues fue difícil su cambio, ¿va? Fue muy difícil porque para empezar se dio cuenta, él creía que estaba haciendo lo correcto y Cristo le hizo ver que estaba bien equivocado, que estaba matando a gente inocente, ¿va? Entonces imagínate cómo se sentía Pablo, imagínate la angustia de Pablo, ¿va? Bueno, por un lado tenía esa carga Pablo, por un lado, ¿va? La conciencia de que había matado mucha gente inocente y que tenía que pararse enfrente de ellos y que de una cierta forma tenía que disculparse y decirles, oye, pues perdóname, cometí un error, ¿va? Y luego el trabajo que tenía de decirles, oye, ¿sabes qué? Pues yo soy con ustedes, ¿va? Y que pues quién le iba a querer, si era un asesino, si los persiguió por muchos. Ahora, ¿a poco tú crees que así de buenas a primeras los cristianos lo perdonaron? Pues, posiblemente mató a esposas, posiblemente mató a esposos, hermanos, hijos pequeños y bebés, posiblemente, ¿va? Imagínate estar enfrente que se te pare tu asesino y te diga que ya se convirtió a Cristo y que ahora está de tu lado. Pues bien difícilmente lo perdonaron, dice, pero le costó. Lo perdonaron, dice, pero batalló. Dice que cuando él se dio cuenta de que hizo lo malo
y que todavía tiene que tener el valor de ir a disculparse, a enfrentarse, a arrepentirse y a dar la cara. Bueno, esto le causaba angustia, le causaba mucho miedo, ¿va? Bueno, por un lado, por eso, ¿va? Bueno, por el otro lado, empezó a enfrentar a sus asesinos, porque los fariseos eran crueles, los fariseos eran opresores, los fariseos eran los malos obreros del pueblo de Dios. Por otro lado, tuvo que enfrentar el miedo, porque desde el momento que fueron elegidos, ¿sabes qué? Pablo ya nos traicionó, Pablo ya se hizo de cristiano. Bueno, Pablo sabía la crueldad, el rigor que había de parte de los fariseos hacia los cristianos. Él sabía que a Pablo le conocían todos sus movimientos, pues era fariseo, dice, de manera que dice, ya me van a querer matar, porque ya me hice de Cristo, ¿va? Y Pablo dice, y ya no puedo desistir, porque yo de corazón sincero sirvo a Dios, lo que hice, lo hice en ignorancia, dice, pero ahora que ya Cristo me reveló la verdad, nada me va a apartar de Cristo y tengo que permanecer. El problema es que por un lado tengo a las personas que les hice daño, a mujeres que las dejé viudas, a madres que las dejé sin hijos, a niños que los dejé huérfanos, dice, y a mucha gente que le hice daño, dice, los tengo que enfrentar, ¿va? Decía Pablo, ¿va? Por un lado tenía la angustia y el miedo, ¿va? Bueno, por otro lado, dice, tenía la angustia, el temor de que los fariseos lo andaban buscando para darle muerte, ¿va? Bueno, y yo me pregunto dónde está la confianza de Dios, yo me pregunto dónde está la paz de Dios, y a poco por eso ya Pablo andaba como si nada. No, dice que Pablo se cuidaba, se llegaba a encerrar en muchos lugares, ¿va? Se escondía. Dicen que lo querían matar, dice que lo descendieron en una canasta. A ver, Pablo, ¿pero por qué? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza, Pablo? ¿Dónde? ¿Por qué confías en Dios? ¿Dónde? Pues tú debes estar caminando como si nada, como un león confiado, ¿no? Dice el salmista, cree que el infortunio nunca le va a alcanzar. No, pues somos seres humanos, estamos en un mundo lleno de maldad. Cuídate, prevente de los perros, dice Dios, prevente de los malos obreros. Cuídate, ándate con precaución, sé precavido, ¿eh? Siempre confiando en Dios, ¿va? Te digo, no quiere decir que nunca vayamos a morir. Algún día todo el mundo vamos a morir, ¿va? ¿De qué? No lo sé, ¿va? Algún día nos tenemos que despedir de este mundo, ¿va? Pero por lo pronto dice, cuídate, estamos rodeados de perros y de malos obreros aún dentro de las iglesias de Cristo. No creas que el infortunio nunca te va a alcanzar. Pero ante todo esto, dice que nada te separe del amor de Dios, que nada me separe del amor de Cristo. Lo que mis opresores hacen contra mí y algunos de mis hermanos se le unen a ellos, lo que ellos quieren es separarme del amor de Dios, causarme desánimo, sembrar cizaña para ver si yo me aparto de Cristo, ¿va? Pero como ya Cristo se mostró a mí, espiritualmente hablando, como ya me ha hecho muchos grandes favores, como ha hecho muchas obras a mi favor, inclusive delante de mis enemigos, dice, ese amor que Cristo me enseña todos los días, dice, ese amor hace que yo permanezca en la palabra. Aunque mis amigos, aunque mis enemigos me causen angustia, aunque mis enemigos en ocasiones me hagan temer, ¿va? Pero como dice el salmista, confío en Dios y el miedo desaparece, ¿va? Y sigo adelante, ¿va? Aunque me angustien, oro a Dios, confío en Dios y la angustia desaparece y sigo adelante, ¿va? Aunque algunos de mis hermanos, dice, ya me estén traicionando y se unieron a mis enemigos y me desean la muerte junto con mis enemigos, aunque lo nieguen, como dice el Señor, como le dijeron los fariseos al Señor Jesucristo, tú padeces de tus facultades mentales, Cristo. Jesús, Jesús, dice, ¿quién te quiere matar, hombre? Tú demonio tienes, hombre, estás loco, nadie te quiere hacer nada. Y sí lo querían matar, y lo estaban ocultando, porque eran malos obreros, ¿va? De manera que cuando uno pasa por una situación difícil de tribulación, el cristiano siempre va a consolar al que es cristiano, siempre. Y aunque no lo seas cristiano, los cristianos no somos crueles, ¿va? Aunque no seas cristiano, a veces ayudamos a las personas que son nuestros enemigos, ¿va? No les hacemos ningún daño, ¿va? Ningún daño físicamente les hacemos, ¿va? Ni tampoco somos para irles a hostigar o molestar, no nos vengamos ni nada de eso, ¿va? Pero lo que mis angustiadores hacen conmigo y con otros hermanos, no nomás conmigo, va, con otros hermanos, lo que ellos quieren es separarnos del amor de Dios, ¿va? Pues por eso que se hace todo eso, ¿va?
Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Dime tú, fíjate lo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, mis pasos dejo, mi amor les doy, dice, mis pasos dejo, confíen, no tengan temor. Bueno, ¿a poco tú dime, quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Dime, en una tribulación, ¿no existe la preocupación? Claro que existe, pero desaparece por la consolación de Cristo y de los hermanos que son fieles. En una angustia no existe el miedo, no existe la desesperación, no existe incluso a veces la duda, no existe incluso a veces el temor, la desconfianza, claro que lo existe. Pero gracias al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, a la protección de Dios y a la consolación de unos hermanos que son fieles, dice, la angustia puede ser soportable, la tribulación puede ser soportable, o persecución. Dime, ¿quién no sufre una persecución y no se preocupa? O no tiene miedo, o no cae en ansiedad, o inclusive a veces no cae en la duda. Dice, todos, dice, pero gracias al poder de Cristo y a la protección de ciertos hermanos fieles a Dios, a Cristo, dice, podemos sobrellevar la persecución. O hambre. Dime, ¿quién no pasa por hambre y no está preocupado? Oye, pues no he comido, ¿cómo le voy a hacer, va? O no empieza a sentir miedo por tal vez pues, pueda perecer, va. Dice, pero aún así, dice, no rechaza la bendición de Dios, no se aparta de Dios, sigue en Dios, va. Pero el Espíritu de Dios, de Cristo, ciertos hermanos le ayudan a soportar esa prueba de hambre, va. Principalmente el Espíritu de Dios, va. O desnudez. Dime tú, ¿quién no se preocupa por no tener que vestirse o por no tener o sentirse angustiado por estar desnudo, por no tener quien te dé una cobija, algún tipo de ropa, va? Dice, pues todos. Pero la confianza en Dios hace que no caigamos en la desesperación excesiva y separarnos de Dios, sino que oramos a Dios y el consuelo de Dios nos arropa y el consuelo de otros hermanos también nos arropa. O peligro, dice, o espada. Pero lo más importante, dice, aunque todo esto padecemos los cristianos, dice, aunque Cristo nos consuela para que nosotros, lo que el diablo quiere es que tú y yo nos aparemos de Dios, es lo que él quiere, va. Pero esto es lo importante que debemos de pensar todos los cristianos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Quién te quiere matar, Jesús? Dame, tú estás mal de tu cabeza. No tienes paz de Dios, Jesús. Tú no tienes paz. Dices ser el Hijo de Cristo. Dámelo, ni tienes paz, Cristo. Dices que te queremos matar. ¿Quién te quiere matar? Demonio tienes. Pareces de tus facultades mentales. ¿No quieres consultar con un psicólogo? Como que tu mente no te ayuda muy bien, ¿verdad? Tú tienes un demonio, ¿verdad? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios te bendiga, o Dios les bendiga.